Bueno, entonces habíamos quedado en que seguíamos con estudiar o ver qué pasaba cuando algún material, algún sistema estaba conectado a tierra. Básicamente, lo voy a poner con un ejemplo sencillo, pero imaginémonos volver a tener este sistema de tres materiales conductores con forma de cascarones delgados, un cascarón de radio A, supongamos que tiene carga Q sub A, uno de radio B y uno de radio C, el de radio C con carga Q sub C, y supongamos que conectamos a tierra, este es el símbolo de conectar a tierra, al cascarón intermedio. ¿Qué significa que esto esté conectado a tierra? ¿Qué significa eso? Significa que aquello que esté conectado a tierra, o mejor dicho, los materiales conductores que estén conectados a tierra, tienen la facilidad de que las cargas que hayan ahí pueden moverse, ir o venir hacia el material conductor. Entonces lo que vamos a tener es que acá puede haber una carga Q sub B que desconocemos, pero lo que tiene que cumplirse es que acá, en cualquier punto, el potencial tiene que ser exactamente cero. Conectar un material conductor a tierra implica entonces que el potencial de ese conductor vale exactamente cero. Después la resolución del problema es exactamente la misma. ¿Cómo resolveríamos este problema? Bueno, yo debería encontrar, tengo que saber primero que el hecho de que un material esté conectado a tierra, ¿qué implica? Bueno, implica, así como tengo que saber que un material conductor permite que sus cargas se redistribuyan libremente, que dentro de un conductor el campo eléctrico es cero, que en un conductor el potencial es constante, lo que debo saber de un material conectado a tierra es que todo ese material va a tener potencial cero. ¿Y qué más? Que las cargas pueden ir o venir, las cargas allí son arbitrarias, de modo tal que el potencial sea cero. Es decir, que si yo inicialmente, ya escucho la pregunta, Lautaro, si yo inicialmente partía de un problema como este que voy a decir ahora, tenía carga, se me fue una de las esferas, ahora sí. Si yo parto de un problema en el que tengo tres materiales conductores con cargas Q sub A, Q sub B y Q sub C, resuelvo el problema, entonces encontraría cómo resuelvo este problema, cómo encuentro el potencial en cualquier punto del espacio. Bueno, tengo que decir, el campo eléctrico, empleando la ley de Gauss en este caso porque es lo más sencillo, en cualquier región del espacio es bla, 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 para R menor a, bla, 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 para R entre B y A, bla, 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 para R entre B y C, y bla, 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 para R mayor a C. Punto 1, encontrar el campo eléctrico en toda región del espacio. Y luego, aplicando esto que ya sabemos, que en cualquier punto del espacio el potencial es menos la integral entre infinito y algún punto A. El punto A es el punto donde yo quiero encontrar el potencial, que puede ser acá, puede ser acá, puede ser donde sea, del campo eléctrico, diferencial de L. De esta manera, yo encuentro cuánto vale el potencial en cualquier punto del espacio. Por supuesto, si estoy acá, acá o acá, tengo que conocer el campo afuera y en las distintas regiones que voy atravesando. Ahora, este sería como un primer problema. En un segundo momento yo les podría decir, bueno, conecto el material del medio, o el cascarón del medio, a tierra. ¿Qué va a pasar? QA y QB no pueden ir a ningún lado. Perdón, QA y QC no pueden ir a ningún lado. Pero, al estar conectado a tierra todo este material, las cargas estas QB parte de esas cargas se pueden ir a tierra, o la tierra puede suministrar más cargas,
Habrá que ver. Pero lo que se va a tener que cumplir es que ahora el potencial acá, sí o sí, vale cero. Es decir, al conectar a tierra, en el momento en que conecto a tierra la superficie esférica de radio B, ¿qué sucede ahí? Que el potencial en R igual a B vale cero. Sí o sí. Entonces, ¿qué va a pasar? Que la carga ahora no sé cuánto vale. Ya deja de ser esta QB que tenía antes de conectarlo a tierra. ¿Cuánto va a ser ahora la carga? La desconozco. QA y QB son datos del problema. Perdón, QA y QC. Pero ahora yo no sé cuánto vale QB. Entonces la voy a poner así. Puedo poner Q, si quieren QX, como para decir, es una incógnita, si esto ayuda. No sé cuánto vale. Pero tiene que ser tal que el potencial valga cero acá. Es decir, con esta QX yo vuelvo ahora, ¿qué debo hacer? Encontrar el nuevo campo eléctrico en toda región del espacio, cuánto vale para R menor a, para R entre A y B, para R entre B y C y para R mayor a C. Luego encontrar el potencial en toda región del espacio asociado a ese campo eléctrico, que es un nuevo campo eléctrico. Y luego asegurarme de que el potencial en R igual a B valga cero. Y de acá voy a saber cuánto vale Q sub X. Existe un valor de Q sub X, que no sé cuánto es, para el cual el potencial iba a ser cero. Entonces voy a tener un potencial acá, otro potencial acá, acá va a ser cero, después tengo otro. ¿Ok? Lo importante y lo que es importante que a ustedes les quede claro es que el potencial en una región conectada a tierra, el potencial es cero y la carga puede trasladarse. Es decir, la carga que había antes no es la misma, no queda igual, no queda invariable cuando lo conecto a tierra. Porque la tierra es como una fuente de cargas. Me puede suministrar o me puede absorber portadores de carga, con tal que el potencial se haga cero. ¿Preguntas sobre esto? Y si no, avanzamos al siguiente tema. Bien, pasamos a lo que sigue entonces. Veamos otro ejemplo. Miremos el problema 12 de la guía 3, que nos plantea. Para el modelo atómico de Rutherford, ¿se acuerdan que lo habíamos descrito también en la guía 1? Obtener la expresión del potencial electrostática en cualquier punto del espacio y verificar que el campo eléctrico que se deriva del potencial es idéntico al que encontramos en la guía 1. ¿En qué consistía entonces el modelo de Rutherford? El modelo de Rutherford consistía en una carga puntual, o una partícula puntual de carga Z por E positiva. Nosotros asumamos que E es la carga fundamental y que es un valor positivo. Es igual al módulo, si quieren, de la carga del electrón. Entonces ZE va a ser la carga del núcleo que está en algún punto del espacio. Alrededor de ese punto tenemos una esfera de radio R cargada uniformemente con carga menos ZE. ¿Sí? Entonces este modelo atómico implica lo siguiente. Consideramos una única carga puntual
en el centro de alguna esfera, la carga de ese punto o de esa partícula puntual es z por e, y ponemos alrededor una esfera completamente cargada y con distribución de carga uniforme, la esfera con radio R mayúscula y carga total menos ZE. Es decir, las cargas son iguales y opuestas, como sabemos nosotros que sucede en un átomo neutro. ¿Recuerdan ustedes qué implica este Z o qué indica este Z? De sus cursos de secundaria de química o de físico-química. ¿El número atómico? El número atómico, es decir, el número de protones. El potencial entonces, ¿qué va a ser? El potencial en cualquier punto. Vamos a emplear el principio de superposición. Y recuerden que el potencial, habíamos dicho que si conocíamos la distribución de carga de un sistema, lo podíamos encontrar de este modo. Ahora, mi distribución de carga, si quieren, la puedo dividir en dos distribuciones de carga. Una que es una partícula puntual en el origen, con carga ZE, y otra que es una esfera de radio R con carga menos ZE distribuida uniformemente en la esfera. Entonces tengo un problema de una partícula puntual, discreta, y otra de cargas continuas. La manera de distinguir a eso, ustedes lo van a ver más adelante, sobre todo en electromagnetismo, pero a esta distribución de carga, para describir partículas puntuales, va a aparecer algo que se llama distribución de Dirac, que los físicos muchas veces le decimos función de Dirac, que me describe en una función continua, como es la densidad de carga volumétrica. Esta función me puede indicar incluso, o describir, mejor dicho, lo que sucede con cargas puntuales en algún lugar del espacio, es decir, con distribuciones discretas. Más allá de eso, quizás acá nos conviene, para no complicarnos, pensar, vamos a emplear esta expresión para la esfera cargada, y para la partícula sabemos que la expresión es ¿cuál? 1 sobre 4 pi epsilon 0, es decir, K por Q sobre R menos R'. ¿Se acuerdan? Y después utilizamos el principio de superposición, es decir, como el campo eléctrico, como las fuerzas eléctricas, por lo tanto el campo eléctrico, están sometidos, digamos así, o satisfacen el principio de superposición, entonces el potencial también vimos que lo hacía. Por lo tanto, es como resolver el problema primero de un núcleo puntual y después, o de una carga puntual, y después de la distribución de carga uniforme. Es decir, el potencial va a ser igual al potencial de la carga puntual, que sabemos muy bien que es esto, K por Q sobre R, K por Q, Q vale Z por E sobre R. Ponemos esa carga en el origen de coordenadas. Y después tenemos K por esto, que hace referencia a la distribución de carga en la superficie esférica o en el volumen, digamos, en el volumen esférico, sí. La densidad de carga, esta que está acá, la densidad de carga, es una densidad de carga, me dice el problema, constante. La densidad, como es constante, va a ser la carga total, es decir, menos Z por E, sobre el volumen de la esfera, 4/3 de pi por R cubo. Esa es la densidad de carga dentro de una esfera de radio R, es decir, para R menores a R mayúscula, y la densidad de carga afuera vale 0. Por lo tanto, en esta integral solo voy a tener una integral hasta la variable R igual a R mayúscula. Aquí R es el vector posición del punto donde se desea conocer el potencial. Quiero conocer el potencial en R. Y esta es la coordenada de ese punto, R. ¿Sí? El vector R en coordenadas esféricas se escribe como R por R reversor. Este R hace referencia a este R. Igual a este R. Y R' es la posición de la carga diferencial de Q.
Entonces, la carga diferencial de Q es esto, ¿no? Rho por diferencial de B es diferencial de Q'. Esto que está acá es diferencial de Q'. Y R' es la posición de ese diferencial de Q'. Entonces, vamos a tomar, como les decía, el origen del sistema, lo vamos a hacer coincidir con la posición de la carga puntual, que es el centro de la esfera también. Y entonces el potencial va a ser el potencial de la carga puntual. Y fíjense que saco afuera de la integral de este ρ, todo esto es constante. Sale fuera de la integral. Menos z por e sobre 4 tercios de pi por r cubo sale fuera. Acá por todo eso. Y me queda diferencial de b' sobre este módulo de la diferencia. Esto es el diferencial de b', r', seno de tita', diferencial de r', diferencial de tita', diferencial de phi'. Fíjense que integro entre 0 y 2pi, 0 y pi, y 0 y r, y no 0 infinito, porque dijimos que la densidad de carga para r mayores a r es 0. Entonces, acá tengo como dos integrales. Una que tiene este valor para ρ, y la otra tiene 0, por lo tanto, desde r mayúscula hasta infinito vale 0. Por eso me queda solo esta integral. Y esto que está en el denominador, la raíz cuadrada de r cuadrado más r' cuadrado menos r por r' por el coseno de tita', que es la distancia entre el vector r y el vector r', entre el punto descrito por el vector posición r y el punto descrito por el vector posición r'. Esto lo encuentro utilizando el teorema del coseno. De acá hago la integral en tita' y en phi' y saco un 4pi. Y luego, espérenme, puede ser que acá haya un error, después lo voy a revisar, pero puede que este sea un 4pi. Sí. No, perdón. Perdón. Tengo que integrar en phi, integro y me queda 2 y saco un 2pi. Pero después tengo que integrar en tita. Y en tita, fíjense que está este coseno de tita, acá, tita'. Entonces, eso yo ya lo estoy teniendo en cuenta en esta expresión. Y finalmente me queda una expresión en r', una integral en r'. Cuando resuelvo esta integral en r', lo que a mí me va a quedar es una solución de toda esta integral para cuando, fíjense que yo estoy integrando esto, lo integro en r', es decir, de esta integral va a desaparecer r' y me van a quedar solamente los valores de r. Entonces me va a quedar algo integrado en r. Pero esta integral tiene dos soluciones. Una solución para cuando r es menor a este r y una solución para cuando r es mayor a este r. Y las dos soluciones son esta para r menor a r y esta para r mayor a r. Fíjense que en la solución para r mayor a r, mayúscula, me queda z por e sobre 4pi epsilon 0 con un signo negativo multiplicado por 1 sobre r, que era igual al potencial generado por la carga puntual. Es decir, por fuera de la esfera de radio r mayúscula, el potencial vale 0. ¿Con qué tiene que ver esto? Es simple verlo también de otro modo. ¿Cuánto vale el campo eléctrico por fuera de este sistema? Cero. 0. ¿Por qué? Porque la carga neta encerrada por una superficie gaussiana centrada en el origen con radio r mayor a r, la carga neta encerrada es 0, y además tengo una distribución simétricamente distribuida, ¿no? Por lo tanto, el campo eléctrico afuera es 0. Si el campo eléctrico es 0, implica que el potencial es constante. Y si el potencial en el infinito es 0, entonces el potencial en todo, desde el infinito hasta la superficie de radio r, es 0. Y por dentro yo puedo corroborar esto, y esto se los voy a dejar a ustedes,
encontrar esta misma solución, no utilizando esto, no utilizando esta solución, sino utilizando ¿qué? ¿Cuál era la alternativa para encontrar el potencial? Pregunto de nuevo. Esta era una de las maneras de encontrar el potencial si conozco la distribución de cargas del sistema, cómo están distribuidas y dónde, cuánta carga hay en cada lugar del espacio. Esa era una manera de conocer el potencial. ¿Y la otra cuál era? Conociendo el campo eléctrico. Conociendo el campo eléctrico. ¿Ustedes piensan que puedo encontrarlo de manera sencilla o muy complicada el campo eléctrico de este problema? Y por fuera de R vale cero. ¿Por fuera y por dentro? No, no, no quiero que me digas el valor, Lautaro, pero ¿lo puedo conocer? ¿Qué debería aplicar para conocer el campo eléctrico adentro de la esfera de radio R? ¿Y se podría aplicar Gauss? ¿Por qué? Porque tenemos una carga puntual positiva que va a generar un flujo entrante, si no me equivoco. Entonces podríamos calcularlo con Gauss. A ver, yo tengo una carga puntual positiva en el origen de coordenadas y si yo trazo una superficie gaussiana de radio R alrededor de ese punto, el flujo es saliente, sale. Claro, excelente. Pero para esa carga puntual, está bien, puedo usar Gauss, pero también puedo usar Coulomb. Yo sé que para una carga puntual de carga ZE, el campo eléctrico en cualquier punto, a una distancia R, es K por Q sobre R cuadrado por R versor. Es bastante sencillo conocer el campo eléctrico de una carga puntual, tanto afuera como adentro de la esfera. Entonces yo a mi problema lo divido en dos, principio de superposición. Es como si tuviese un problema en el cual tengo solo la partícula puntual en el origen y el campo eléctrico en todo punto del espacio vale K por Q sobre R cuadrado por R versor. Y tengo otro problema donde solamente tengo la distribución de carga negativa dentro de una esfera de radio R. Y el campo eléctrico afuera de esa esfera vale menos K por Q sobre R cuadrado por R versor. Es como si toda esa carga negativa estuviese concentrada en el origen. Y adentro utilizo la ley de Gauss para encontrar cuánto vale la carga encerrada por una superficie gaussiana de radio R menor a R mayúscula. ¿Qué hago con eso? Tengo entonces la suma de esos dos campos, me da que el campo afuera vale cero y que el campo adentro va a ser algo un poquito más complicado, pero puedo conocer cuánto vale el campo adentro y cuánto vale el campo afuera. Entonces el potencial afuera de ese sistema, ¿cuánto va a valer? Afuera de la esfera de radio R. Bueno, el campo eléctrico afuera de la esfera de radio R, ¿cuánto vale? Lo dijeron varios. Vale cero y el potencial va a valer constantemente cero también, ¿no? Exacto. El campo eléctrico afuera vale cero. Y vale fuera de la esfera siempre vale cero. En cualquier punto fuera de la esfera. En todos los puntos fuera de la esfera. Por lo tanto, en todos los puntos fuera de la esfera el potencial es constante. Y como en el infinito es cero, entonces cero en toda esa región por fuera de la esfera. Hasta la superficie de la esfera. De ahí en más, tengo que integrar el campo eléctrico por el diferencial de L hasta el punto de interés. Y de esa manera encuentro el potencial, eso les dejo como tarea, y deben corroborar que nuevamente llegan a esto. El potencial afuera vale cero y el potencial adentro tiene esta expresión. El potencial en un punto, a una distancia R del origen, va a ser K, que es 1 sobre 4 pi epsilon 0, por Q, que es ZE,
sobre R menos K, que es 1 sobre 4 pi epsilon 0, por la otra Q, por eso aparece este signo menos, porque la carga es negativa, por todo esto que está entre paréntesis. Pero el problema no terminaba ahí. El problema me pedía verificar que el campo eléctrico que se deriva del potencial es idéntico al derivado previamente. Justamente en función de eso yo encontré el potencial de esta manera, a partir de la carga. Porque ahora, conociendo el potencial a partir de la carga, yo puedo sacar el campo eléctrico. Fíjense que lo que yo les acababa de decir era encontrar el campo eléctrico a partir de la aplicación de la ley de Gauss y a partir de ese campo eléctrico encontrar el potencial. Pero ahora vamos a seguir el camino contrario. Yo conozco el potencial a partir de conocer la distribución de cargas. Y ahora quiero conocer el campo eléctrico sin usar la ley de Gauss, a partir de conocer el potencial. ¿Qué debo hacer? Conozco el potencial. Ahora, el campo eléctrico es menos el gradiente del potencial. Y ustedes recordarán bien que el gradiente de una función escalar en coordenadas cartesianas se escribe de este modo. El gradiente de una función f es la derivada de f con respecto a x por y versor, más la derivada de f con respecto a y por j versor, más la derivada de f con respecto a z por k versor. Entonces, f es una función escalar, su gradiente es un vector. Y ustedes estarán acostumbrados a usarlo. Lo habrán usado más de una vez en cálculo. En cambio, esta expresión, si bien la vimos en los talleres, no les debe resultar tan familiar. El gradiente de la misma función, pero en coordenadas esféricas, es la derivada de f con respecto a r por r versor, más 1 sobre r seno de tita por la derivada de f con respecto a phi por phi versor, más 1 sobre r por la derivada de f con respecto a tita por tita versor. Como en nuestro caso, nuestra f, nuestra función, fíjense que es el potencial. Quiero encontrar el campo a partir del potencial, tengo que hacer el gradiente del potencial. Y el potencial, me voy más arriba, no depende ni de tita ni de phi, depende solo de r. Mi función, este es v de r, es v de r, tita y phi. Pero aquí no hay dependencia con tita ni con phi. Entonces, en esta expresión, si f es el potencial, la derivada del potencial con respecto a phi es 0, porque no hay dependencia de v con phi, y también la derivada de v con respecto a tita es 0. Es decir, el gradiente de v va a tener solamente una componente. Y esta es la ventaja de trabajar en coordenadas esféricas. Si yo estuviese en coordenadas cartesianas, el potencial depende de r, pero r, acuérdense que es la raíz cuadrada de x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado, o sea que depende de las tres coordenadas. Tendría las tres componentes acá, en cartesianas. En cambio, en esféricas solamente me queda esta. Entonces yo tengo que hacer la derivada del potencial con respecto a la coordenada r. Como el potencial tiene un valor para r mayor a r y otro para r menor a r, entonces obviamente su derivada también. Derivo v con respecto a r y lo multiplico por el versor r. Bueno, para r mayores a r el potencial valía 0. La derivada de 0 vale 0. La derivada de v con respecto a r para el otro caso es hacer la derivada de v con respecto a r para esta expresión. Ustedes saben hacer muy bien estas derivadas de una única variable. Tienen que derivar v con respecto a r, todo esto. Y me queda todo esto porque ya está multiplicado por el r versor. Y si ustedes resuelven por Gauss, van a encontrar efectivamente que este es el campo eléctrico. O por Coulomb. Por lo tanto, en realidad me falta un signo, porque este es el gradiente de v. Pero el campo eléctrico es menos el gradiente de la función potencial. Por lo tanto, el campo eléctrico es esto. Y lo encuentro a través del potencial. ¿Qué quiero mostrarles con esto? Que nosotros para encontrar el potencial eléctrico podemos hacerlo conociendo la distribución de carga o conociendo el campo eléctrico, pero la ventaja de esto ¿cuál es? Que si yo conozco el potencial en todo punto del espacio, el potencial es una función escalar. Es conocer un número con una unidad. 5 voltios, menos 20 voltios,
7 kilovoltios, etcétera, cada punto del espacio. Si en cada punto del espacio hay un potencial, yo haciendo esta operación puedo conocer el campo eléctrico. Y el campo eléctrico es una función mucho más complicada, porque es un campo vectorial. En cada punto del espacio yo tengo 3 variables. Tengo E sub x, E sub y, E sub z, E sub r, E sub θ y E sub φ, etc. Entonces, conocer el potencial me simplifica mucho las cosas porque conozco en cada punto del espacio un escalar. Y a partir de ese escalar, en cada punto del espacio, yo puedo conocer cuánto vale el campo eléctrico, que si quieren es una función de 3 variables. Y en este sentido, les muestro un esquema que tiene el libro de Griffiths, que al principio puede asustar un poquito, pero me parece muy interesante para que le saquen jugo. Hay algunas de estas cosas que la van a usar un poco más en electromagnetismo, pero fíjense, la relación entre el potencial, el campo eléctrico y la densidad de carga. Pensemos esto, pongamos una pausa y digamos, tengo algún sistema estático con una distribución de carga arbitraria. Imagínense la distribución que quieran. Pongo una distribución de carga, no sé, esférica, después unas cargas puntuales, unas positivas, otras negativas, lo que quieran. Con eso estoy diciendo, conozco la densidad de carga. Para esa densidad de carga genera un potencial en todo punto del espacio. Y también un campo eléctrico en todo punto del espacio. A veces yo conozco la distribución de carga y quiero conocer el potencial o quiero conocer el campo eléctrico. A veces yo conozco el campo eléctrico en todo el punto del espacio y quiero conocer el potencial o la distribución de carga. A veces conozco el potencial en cada punto del espacio y quiero conocer el campo eléctrico o la distribución de carga. Es importante que estas están íntimamente conectadas. Una distribución de carga dada genera en todo punto del espacio una distribución de potencial y un campo eléctrico. Y a su vez, yo puedo tapar esta y tapar esta, pero conozco una, voy a conocer las otras dos. Puedo tapar esta, y conozco esta, conozco las otras dos. Con que conozca una de estas variables, puedo conocer las otras dos. Hay una relación biunívoca entre ellas. Que haya una distribución de carga me fija un potencial para todo punto del espacio y me fija un campo eléctrico para todo el punto del espacio. Que haya una distribución de potencial en todo punto del espacio implica que hay una única distribución de carga. Y distribución, si se quiere, de potencial. Fíjense que vamos a mirar algunas de estas relaciones que ya las vimos. Por ejemplo, miren esta de acá abajo. El campo eléctrico es menos el gradiente de potencial. Es decir, si yo conozco el potencial y quiero conocer el campo eléctrico, que es lo último que hicimos, aplico el gradiente al potencial, hago el opuesto y conozco el campo eléctrico. A la inversa, si yo conozco el campo eléctrico y quiero conocer el potencial, ¿qué hago? Hago la integral de línea, el opuesto de la integral de línea del campo eléctrico, entre el infinito y el punto de interés. Estas dos relaciones las hemos visto. Ahora, si yo conozco la distribución de carga, la densidad volumétrica de carga en todo punto del espacio, y quiero conocer el campo eléctrico, aplico esta expresión, que es la ley de Coulomb. K por... Y acá hay una manera que tiene Griffiths de tratar las variables, pero no se preocupen, no se asusten con esto. Esto es ρ por diferencial de B. Esto es diferencial de Q. Este versor es R menos R'. Y o sea, esto sería como el vector unitario que está en la dirección de R menos R'. Y esto es R menos R' módulo al cuadrado. Lo simplifica con esta notación, pero no se asusten. Esto es como decir el vector R menos R' sobre R menos R' módulo al cubo. Es lo que vimos nosotros. Y esto es ρ diferencial de B. Pero ¿qué quiero decir? Que si conozco la densidad de carga, conozco el campo eléctrico en todo punto del espacio. Esta expresión también la vimos.
Esta de acá también la vimos. Si conozco la densidad de carga, conozco el potencial, es la que acabamos de aplicar. K, que es 1 sobre 4 pi epsilon 0, por ρ diferencial de B', ρ diferencial de B', y acá en el denominador tengo el módulo de R menos R'. También la conocemos. Las que nos estarían faltando de algún modo son esta, que se llama el laplaciano de B, y prácticamente electromagnetismo se encarga de estudiar esta ecuación. Y esto, que lo vamos a ver un poquito más adelante, algo probablemente hayan visto, que son parte de las ecuaciones de Maxwell, que es el último tema de esta materia, y que básicamente esto que está acá es la ley de Gauss, esto es la ley de Gauss, es decir, de la ley de Gauss sale que el flujo de campo eléctrico es igual a la carga encerrada sobre epsilon 0. Hay cierta similitud, acá está el campo eléctrico y acá está la densidad de carga. Acá van a tener que utilizar teorema de Stokes y teorema de la divergencia para encontrar estas dos, que ya lo conocen de los cálculos que cursaron. Pero básicamente esto nos está indicando que si conozco la distribución de carga, puedo conocer el campo eléctrico. Conozco la distribución de carga. En Gauss, esto después se aplica. Gauss es válido siempre. Gauss es válido siempre. Nos sirve para encontrar el campo eléctrico en los problemas en que hay mucha simetría. Ahora, eso es para una superficie cerrada. Es decir, para algo grande. Tomamos una superficie importante o chiquita, pero macroscópica. Esto es la generalización microscópica de esa ley. Es decir, reducir esa superficie a algo cada vez más chiquito, más chiquito, más chiquito, más chiquito, más chiquito, que es lo que hace el teorema de la divergencia, y encontramos esto. Y esto tiene que ver con el rotacional del campo eléctrico, tiene que ver con la forma del campo eléctrico, con algunas características del campo eléctrico que tiene que ver, básicamente esto que nos dice, que el campo eléctrico, o mejor dicho, que las fuerzas eléctricas son fuerzas conservativas. Esto nos dice que las fuerzas eléctricas son conservativas. Es decir, el trabajo de esas fuerzas vale 0 en cualquier trayectoria cerrada. Este último no es más que una mezcla de algunas de estas relaciones, que es esto que está acá, esto que está acá, el campo eléctrico menos el gradiente del potencial, lo pongo acá y tengo menos el gradiente, menos la divergencia del gradiente de B, eso es menos el laplaciano de B, es igual a ρ sobre epsilon 0. Entonces el laplaciano de B es menos ρ sobre epsilon 0. ¿Qué me dice esto? Que si yo conozco la distribución de carga de cualquier sistema en todo el espacio, puedo conocer el potencial. Y conocer el potencial de acá hasta que se acabe su vida científica, van a necesitar conocer potenciales. Y por lo tanto, esta relación es clave. Si en alguna región del espacio no hay carga, el laplaciano de B vale 0. Y ese tiene un tipo de solución. Van a arrancar el electromagnetismo resolviendo ese tipo de ecuaciones. Pero la física que van a ver en el electromagnetismo no es nueva. En el electromagnetismo van a ver esto. Y lo que van a resolver es qué pasa cuando ρ es igual a 0. Bueno, van a aplicar técnicas de matemática avanzada para encontrar la solución de B cuando su laplaciano vale 0, o cuando su laplaciano vale algo constante, o cuando distintos casos. Van a tener lo que se llaman ecuaciones de Poisson, etc. Hasta ahí llega mi parte de spoiler. Pero me parece importante que ustedes con esto ya conocen todo lo que tiene que ver con las leyes de la electrostática, que no es poco. Podríamos decir son cientos y cientos de años de trabajo de grandes padres de la física. Conocimiento al que ustedes accedieron en pocas semanas. Y Profe, con eso le terminamos la consulta. clase de hoy. Sí. Nosotros en un parcial, por ejemplo, en el caso de que queramos calcular el campo eléctrico, ¿podemos aplicar menos el gradiente de B y calcular, por ejemplo, de esa forma? ¿Lo podemos usar a eso? Mirá, si conocen el potencial, sí. Claro, por eso, en el caso de que tengamos como dato el potencial, por ejemplo, y necesitemos el campo eléctrico, lo podemos usar en el parcial. Exacto, exacto. Sí.
Ujú. Igual normalmente hay que encontrar las dos cosas, ¿no? Tenemos que encontrar el campo Sí, eléctrico y después a partir de generalmente eso uno encontramos el les da una potencial. distribución de carga y a partir de la distribución de carga, ustedes encuentran el campo eléctrico utilizando la ley de Gauss o utilizando la ley de Coulomb. Cuando conocen el campo eléctrico, pasan al potencial utilizando esta relación. Entonces pasan de conocer el... Fíjense que el camino más corto es, si uno conoce la distribución de carga, para ir al potencial utiliza esta expresión. Pero a veces es bastante complicado ese camino. Si Nos está bien, viendo de vuelta su cursor, profe. ok, gracias. Pasar del potencial, si yo conozco una distribución de carga, irme al potencial implica seguir este camino. Reemplazar acá ρ y resolver esta integral. Y encuentro el potencial, que es lo que hicimos en el problema del modelo atómico de Rutherford recién. Ahora, no es siempre el modo más simple. Pueden seguir este camino o pueden seguir este otro camino, que es desde la densidad de carga, conociendo la densidad de carga, aplicando la ley de Coulomb o aplicando la ley de Gauss cuando hay mucha simetría, encuentro el campo eléctrico. Y conociendo el campo eléctrico en cualquier punto del espacio, empleo esta relación y llego al potencial. Este es el camino más habitual cuando tengo problemas de alta simetría, porque pasar de acá a acá empleando la ley de Gauss es trivial, es bastante sencillo cuando uno se acostumbra y tiene mucha práctica en la resolución de ejercicios empleando la ley de Gauss. Y una vez que conozco el campo eléctrico, simplemente me queda saber hacer integrales de línea bastante sencillas porque quedan en una única dimensión, a diferencia de esto que está en 3 dimensiones, y paso del campo eléctrico al potencial eléctrico. ¿Ok? Acuérdense que nosotros en el parcial tenemos 3 problemas. Uno de ellos tiene que ver con ley de Coulomb y ley de Gauss, es decir, va a concentrarse en esta parte. Y otro problema es de potencial, en el cual o van a seguir este camino o van a seguir este camino. Salvo que yo les pida, a partir de tal camino encuentren el potencial, ustedes pueden elegir el que ustedes quieran. O eligen este o eligen este. Lo interesante es que si hacen los dos, a veces se puede, a veces es muy complicado, pueden corroborar que los resultados son iguales. Naturalmente, ir de acá a acá por este camino tiene que ser igual a ir de acá a acá y de acá a acá por este camino. Si bien esto parece complicado, parece una cosa bastante de asimilar de entrada, me parece interesante la capacidad de resumen que tiene este gráfico. Entonces, los invito a que lo vean, lo vuelvan a ver, que cuando estudien, vean, si quieren, relacionen de a dos, de a pares, ρ con E, ¿cómo voy de ρ a E? Bueno, con la ley de Coulomb o con la ley de Gauss. ¿Cómo voy de E a ρ? ¿Cómo voy relacionando cada una de las expresiones? ¿Bien? Bueno, cortamos la grabación por acá.